Eh, este semestre le voy a apoyar en la cátedra de clínica quirúrgica, en este caso en el curso de traumatología. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Ángel Loaiza Coyle, yo soy médico traumatólogo, vengo laborando como médico asistente en Salud Puno y también estamos apoyando como docente auxiliar en la Facultad de Medicina. Eh, Ya con la delegada nos hemos comunicado, también le he compartido información que seguramente ya les va a hacer llegar a ustedes en cuanto a la bibliografía. En cuanto a la bibliografía, ustedes tienen, hay bastante bibliografía, ¿no? Podrían tener como referencia el libro de traumatología de Silverman. El que siempre se ha utilizado, el libro clásico, era el de Ramos Bertis, ¿sí? A pesar de que tiene conceptos antiguos, pero también es un libro que puede servir de referencia. Y de ahí tenemos pues otras guías que nos pueden servir, como por ejemplo el libro de traumatología de la AO, que también ya le compartió a la delegada, y también algunos libros de algunas academias, que seguramente ustedes también ya deben de tenerlo, ¿no? Ya deben de tenerlo. Ahora la información, la facilidad que tienen hoy ustedes es que tienen pues a un clic, ¿no? Toda la información, libros, revistas, tutoriales, de todo. La información la tienen ahí, ahí está. Entonces traten de aprovechar toda la información que tengan y en base a ello pues vamos a desarrollar el curso. Ya sea, ustedes deben tener un cronograma. El cronograma, ya está establecido. La segunda semana me toca realizar la parte teórica, es por eso que vamos a realizar el día de hoy. Lo estamos haciendo de forma virtual, ya que el problema era de cruce de horarios, ¿no? El día de mañana creo que yo podía una determinada de 1 a 2, pero creo que se les cruza también con otros cursos, el día viernes igual. Entonces, por eso es que hemos optado mejor para no perder la clase teórica, hacerlo de esta forma virtual. Las clases definitivamente son presenciales, yo las voy a hacer presenciales, ¿ya? No quiere decir que porque estoy haciendo esta clase virtual todas van a ser virtuales, no, 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 yo los voy a hacer de forma presencial. ¿Listo? Eso que quede claro. Listo, entonces ya estamos todos, ¿no? ¿Podemos empezar? Delegado. Doctor, faltan cinco o 6 personas, somos 38. 38 ya. Avísales que ingresen, ¿ah? De una vez, porque ya voy a empezar. Avísales que ingresen y al final yo voy a tomar la lista. ¿Ya? Sí, doctor, ya. Listo. Entonces, y lo que quería saber, ¿ya han hecho ustedes la primera clase? ¿Hicieron la primera clase con el doctor Manzanera? Lo vamos a realizar hoy, doctor. Ah, también, ya pues, ya. Listo, entonces ya seguramente ya también vamos a coordinar con el doctor Manzanera para poder llevar de mejor manera el curso. Ya los grupos de rota están establecidos también, ya la dinámica cuando vengan a rotar conmigo se les va a explicar, ¿listo? Entonces vamos a empezar. Entonces, miren, el curso, o bueno, en este caso la clase que me toca es lo que son fracturas, generalidades y clasificación, ¿ya? Entonces nosotros cuando ustedes escuchan sobre la palabra traumatología o fractura en general, fractura, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué se les viene a la mente? Cualquiera podemos participar. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan la palabra fractura? Solución de continuidad, doctor. Ya, la pérdida de solución de continuidad. ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, ¿qué más? A ver, si yo les diría, escuchan o ven la palabra fractura, ¿qué más se les viene a la mente? No necesariamente conceptos, ¿ah? O sea, ¿qué es lo que se les viene a la mente? Fractura. ¿En qué piensan? ¿Qué es lo primero que se imagina? En ruptura, doctor. Ya, ruptura. ¿Qué más? En un accidente, doctor. En un accidente, ¿ya? Quizás por ahí no se ponen a pensar en dolor. La palabra fractura no está concatenado a dolor, ¿sí? Dolor, pérdida de solución de continuidad, accidente, un accidente de tránsito, un accidente casual.
¿no? Entonces, cuando vemos, escuchamos esta palabra, viene a la mente probablemente esto, ¿no? Esta imagen que ven, ¿no? Ya este es algo, digamos, súper exagerado, si quieren llamarlo, pero por ahí cuando ustedes ven la palabra fractura, entonces probablemente nos podemos pensar en una fractura expuesta, un accidente de tránsito de alta energía, y que eso va a provocar ¿qué cosa? Dolor, deformidad, edema, limitación funcional, crujido. Entonces ustedes, cuando escuchan esta palabra, métanse esto a la cabeza. Esta parte es la parte clínica, ¿no? Dolor viene a ser en la parte clínica, la fractura se va a caracterizar principalmente por dolor. Dolor es lo que va a referir el paciente. El paciente va a venir adolorido, probablemente incluso gritando de dolor. Es una sensación irritable, no agradable. Puede estar con deformidad o llegar inclusive en este estado, ¿no? Con ósea expuesta, ¿no? Entonces, también podemos ver o nos podemos referir a esta imagen, ¿no? Una fractura multifragmentaria en la cual hay compromiso de los huesos de la pierna, ¿no? Tibia y peroné, con minuta, ¿no? Ya vamos, entonces, si nosotros vemos la imagen, ya nos vamos haciendo la idea, ¿no? ¿De qué se tratará? Probablemente sea esta, no, este no es un accidente común, no es un accidente común. Miren, mirando la imagen nada más, ¿ah? Este no es un accidente común, probablemente sea un accidente de alta energía y probablemente lo haya ocasionado un agente externo que haya venido de la parte medial y ha proporcionado esa energía a la parte externa. Y por eso es que ven esa angulación, ¿no? Miren, la tibia, justo en la parte media, diaficiaria, puede ser, no sé, por ahí se me ocurre, podría ser un golpe, ¿sí? Con un agente contundente, un fierro, un palo, o que le haya caído un objeto pesado, también podría ser, ¿no? Miren, por la forma, ¿no? Ya nos vamos dando cuenta. Y es multifragmentaria, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fractura, entonces el concepto viene a ser una pérdida de solución de continuidad de la estructura ósea. Recuerden que la traumatología no solamente se encarga del estudio de la parte ósea, sino tiene que ver también con lo que envuelve a la estructura ósea: músculo, tendones, nervio, ¿sí? Es todo lo que envuelve. La traumatología estudia las lesiones que son producidas a nivel de lo que viene a ser el tejido óseo y lo que lo envuelve: piel, tejido celular subcutáneo, músculo, tendones, nervio, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un foco fracturario, viene a ser el conjunto de lesiones de partes blandas, lo que envuelve, lo que acompaña al tejido óseo, a la fractura, lesiones del periósteo, músculo, vasos, nervios, fascia, tejido celular subcutáneo y piel. Eso viene a ser el foco fracturario y eso es lo que estudia la traumatología. Entonces, no tengan el concepto errado que solamente es hueso, no. ¿Ya? Entonces, hablamos también cuando hay un foco fracturario de un fragmento referencial. El fragmento referencial es el que mantiene su forma anatómica, ¿ya? Entonces vendría a ser este eje. Y el fragmento desplazado viene a ser el que indica el desplazamiento de este, ¿no? Este está fuera del eje. Este está fuera del eje. Vendría a ser el fragmento desplazado. Ahora, hay una clasificación de las fracturas, ¿no? Hay una fractura que se da en niños y en adultos, que es totalmente distinta y que vamos a tratar de diferenciarlo. Por ejemplo, por su localización anatómica del hueso, si se da en niños, por ejemplo, recuerden que en la etapa de crecimiento hay una fisis de crecimiento. Y si se da la lesión a nivel de esta fisis de crecimiento, hay que clasificarlo de acuerdo a esta clasificación muy conocida que es la de Salter-Harris, ¿no? Se clasifica normalmente en la mayoría de protocolos hasta en 5 grados. Ahora se dan algunas aportaciones de acuerdo a Rank y Ogden, que podemos clasificarlo hasta en 9. Pero esto es lo básico que tienen que saber, que siempre preguntan, es más en los exámenes de ENAN, en residentado médico, ¿no? Una Salter-Harris 1, en la cual solamente hay una lesión a nivel de la placa de crecimiento, pero no va a comprometer tanto la
la epífisis como la metáfisis. En una Salter-Harris 2, ya aquí hay compromiso específicamente de lo que viene a ser de la placa y la metáfisis ósea. ¿Ya? Este fragmento es conocido como el fragmento de Thurston-Holland, ¿no? Esta es una de las más frecuentes. La más frecuente es esta, la Salter-Harris tipo 1. La tipo 2 viene después en frecuencia. Después vemos una tipo 3, miren, en la cual hay compromiso no de la metáfisis. Miren, esta es la metáfisis ósea, esta es la fisis, y en la parte final tenemos a la epífisis. Entonces acá vemos qué cosa, hay un compromiso a través de la placa, de la fisis, y hay compromiso de la epífisis, miren, dense cuenta. O sea, es todo lo contrario a la 2, miren. La 2 es compromiso de la placa, pero de la parte metafisiaria. En cambio aquí hay compromiso de la fisis, sí, pero la parte final, la epífisis. Es, digamos, todo lo contrario a la 2, ¿no? La 3. La 4, ya hay un compromiso de ambos, ¿no? De ambos, o sea, sería como una sumatoria entre la 2 y la 3, ¿no? Hay compromiso de la metáfisis, de la placa de fisiaria y de la epífisis. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, ya. Sí, doctor. ¿Ya? Y la 5, la Salter-Harris 5, si se dan cuenta, ya no se ve la fisis, acá hay una compresión. Y esta es una de las más graves. ¿Por qué? Porque daña la fisis, daña el crecimiento. ¿Qué pasa? Entonces, ese hueso que se haya lesionado, en la cual haya habido una compresión, ese hueso ya no crece, se detiene el crecimiento. Y es más grave, porque recuerden que a través de esta fisis es que nosotros podemos crecer, los huesos crecen en longitud. Entonces, muchas veces pasa de que pasa desapercibido para los padres este tipo de lesión. Hay una compresión, una tipo 5, en la placa no se ve fractura, no hay problema, hay un poco de dolor, sí. ¿Y qué pasa en el tiempo? No crece el segmento. Por ejemplo, puede ser un dedo de la mano, se dan cuenta, crece el niño, y se dan cuenta que comparan con la mano del lado contrario y se dan cuenta que el dedito no crece. ¿Qué pasó? Recién toman una placa y nos damos cuenta de que ha habido una lesión o una fractura Salter-Harris tipo 5. Entonces, en frecuencia, no se olviden, miren, las que son menos leves, las que se pueden manejar como forma de tratamiento conservador son la 1 y la 2. A partir de la 3 para adelante, el pronóstico no es bueno, hay que tratarlo de forma quirúrgica. La 3 y la 4 tienen mejor pronóstico. Ya la 5, el pronóstico no es bueno. No es bueno. ¿Ya? Entonces aquí hay otras aportaciones de Rang y Ogden que les decía de Salter-Harris, en las cuales ya hay una combinación, ¿no? En la cual hay fracturas aisladas, por ejemplo, la 7 a nivel de lo que viene a ser la epífisis y la parte condral con cartílago, o la 8 en la cual hay una fractura de la metáfisis comprometiendo la placa epifisiaria, y en la 9, por ejemplo, hay una fractura avulsiva con compromiso del periósteo, ¿no? Son combinaciones, pero lo que ustedes tienen que saber sí o sí es esta, desde la 1 hasta la 5, sí o sí, ¿ya? Fracturas de Salter-Harris, no se olviden. Entonces acá tenemos algunas imágenes, miren. En los niños se pueden dar este tipo de fracturas, por ejemplo esta, en tallo verde. Si ustedes han visto alguna vez un tallo y han intentado romperlo, no se rompe fácilmente, hacen la intención de romperlo y lo único que van a escuchar es ese sonido característico, ¿no? El crack, pero no se llega a romper un tallo verde. Por eso es, ¿no? Fractura en tallo verde, no se llegan a romper completamente. Si hay deformidad, va a haber deformidad, va a haber puede haber una angulación volar o dorsal, ¿no? Es común en los niños, esto es común, lo más común que vamos a ver en los niños. Y esto, el tratamiento es conservador, se puede poner un poquito de anestesia local y se alinea. Después tenemos esta otra fractura, ¿no? Esta es la imagen radiológica, esta es una imagen en diagrama, en la cual podemos ver, ¿no? Miren, hay una ruptura, pero es incompleta, no se llega a romper las dos corticales. Hay deformidad, pero esto se puede corregir. El pronóstico es bueno. El otro tipo de fractura común es las fracturas en rodete, en la cual se caracterizan por compresión. Hay una compresión y van a generar
esta especie de rodete, ¿no? Entonces se inmoviliza al niño y no va a haber ningún problema. Acá podemos ver la imagen, miren, son fracturas por compresión axial y en la cual se va a ver un reborde o un rodete, por eso es que se conoce con ese nombre, en fracturas en rodete o en torus, ese es el nombre técnico, ¿ya? Y esto es lo que ya habíamos visto arriba, las epifisiolisis, ¿no? En las fracturas de Salter-Harris, ¿no? La clasificación de Salter-Harris, 1, 2, 3, 4 y 5. Todas estas imágenes también las hemos tomado de la bibliografía, la información que les he colaborado, que les he referido a la delegada, y entonces lo van a tener todo, no se preocupen. También se pueden clasificar por su mecanismo de producción, ¿no? Pueden ser de forma directa, aquellas, por ejemplo, por un impacto, una caída, un golpe directo, ¿no? Accidentes de tránsito generalmente, o de forma indirecta, en la cual la fractura se va a producir a cierta distancia donde se aplica la fuerza. Puede ser por torsión, que es común en lesiones de tipo deportivo, por rotación, por distracción, flexión, ¿no? O por cizallamiento. Cuando existe este mecanismo de producción de forma indirecta, entonces, a ver, un momentito, me parece que quieren entrar. Hay alumnos que están todavía en espera para ingresar. A ver, voy a verificar un momentito. Me parece que hay algunos que todavía no. A ver, vamos a ver. Ah, no hay nadie. No hay nadie. Ya continuamos. Ya. A ver. Ya está. Entonces, este mecanismo de producción de forma indirecta se pueden dar por lo que hemos mencionado, ¿no? Por compresión, torsión, flexión, cizallamiento, tracción, tensión. Por la energía del traumatismo que la causa, por supuesto, puede haber fracturas que se van a producir, que van a ser estrepitosas, como las que hemos visto, que son de alta energía. Cuando hablamos de alta energía nos referimos pues al mecanismo. En este caso, por ejemplo, una caída de altura, una caída de motocicleta a gran velocidad, un accidente de tránsito, una atrición por una pala mecánica, ¿no? Y también lo contrario, por baja energía, ¿no? Un accidente casual, uno está caminando en la calle y se resbala y se cae, o está haciendo una actividad deportiva, genera un mecanismo de torsión o flexión y puede provocar un esguince o puede provocar incluso una fractura. Entonces, las de baja energía pueden ser, por ejemplo, fracturas de estrés o de fatiga o fracturas patológicas también. Acá tenemos, por ejemplo, las fracturas por estrés, por ejemplo, los niños o pueden ser los reclutas que caminan bastante. Hay una fractura del recluta que vamos a ver en imagen. También las fracturas patológicas pueden ser, por ejemplo, un paciente mayor de edad en la cual va a presentar desmineralización ósea, en otras palabras, osteoporosis, ¿no? Y eso, una caída simple puede provocar una fractura de cadera, de muñeca, que es lo más común, o inclusive a nivel de la columna, dorsal o lumbar. También se pueden producir, como les mencionaba, en el caso de las patológicas, generalmente el primer signo viene a ser la fractura. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar un tumor, un quiste, que va a debilitar las corticales y va a producir una fractura, en este caso patológica. Por el momento de su presentación también podemos hablar, por ejemplo, en el proceso de gestación, obstétricas, pueden ser en niños infantiles o en adultos o en gerontes, en ancianos. Por ejemplo, en niños característico, vamos a tener, ¿qué fracturas son lo más común? Niño sale de vacaciones y en la emergencia vamos a tener cola de niños. ¿Por qué? Utilizan su bicicleta, su skate, el columpio, fracturas a nivel de la muñeca, a nivel del antebrazo y el codo, es lo común. Enero, febrero y tenemos full pacientes de este tipo y a mediados de año, ¿no? Y pasando Navidad, abren sus regalitos y ahí empieza este tipo de fracturas. En el caso de las gestantes, hay que recordar que también hay un proceso de crecimiento de un nuevo ser
desmineralización ósea y se pueden provocar fracturas generalmente de apoyo, pueden ser a nivel del tobillo, de la muñeca. Y en adultos es casual, pueden ser en cualquier zona, pero generalmente están ligadas a zonas de apoyo, ¿no? Muñeca, tobillo, hombro. Y en los adultos mayores, lo más característico, columna, cadera y muñeca. Dentro de esas, la más frecuente es la de muñeca. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, podemos ver, miren, en la imagen, fracturas, las fracturas a nivel de la columna lumbar, no es que se fracturen, ojo, acá se dan por aplastamiento, se aplasta tanto la columna anterior como la columna posterior, ¿no? Entonces, estas fracturas son por aplastamiento, fracturas de tipo osteoporótico. También se pueden dar a nivel de la muñeca, a nivel de la cadera. Es lo más común en pacientes mayores. Esta es una imagen en la cual se puede ver, miren, una fractura de tibia en un niño, en la cual se muestra una fractura por estrés. Entonces, una placa radiográfica en este caso no va a servir. La clínica nos va a ayudar, sí. El niño va a venir con mucho dolor, el papá asustado, y van a ver que la pierna está, ¿qué cosa? Con dolor y con aumento de volumen. Ustedes toman una placa y no hay fractura. Entonces, una placa hay que ser muy minuciosos, ¿no? Acá podemos ver, miren, esta línea nos está indicando una fractura por estrés. Entonces, esto se trata, no hay que operar, no hay que inmovilizar, reposo nada más. Sus analgésicos y reposo, en 15 días está el niño nuevamente correteando. Pero si no tenemos un buen ojo clínico para poder ver rayos X, hay que solicitar, lo mejor es una resonancia. Si ustedes ven que el papá viene otra vez y le duele, una resonancia, ¿sí? Eso nos va a ayudar bastante. Y esta otra es la fractura del recluta, ¿no? Es que se da a nivel de lo que es el segundo metatarsiano. Es una fractura en la cual no se muestra desplazamiento. ¿Y por qué le dicen del recluta? Porque ellos pues realizan caminatas, marchas extenuantes, y eso es lo que produce, ¿no? La sobrecarga, y se produce este tipo de fracturas. No se olviden, a nivel del segundo metatarsiano. Acá podemos ver una imagen en la cual, una placa radiográfica en la cual podemos evidenciar ya un proceso de consolidación, ¿no? El paciente probablemente haya estado sintiendo dolor y no se percató, se toma una placa comparativa, miren, a nivel del segundo metatarsiano aquí no hay ninguna formación de callo, acá sí podemos ver, ¿no? Miren, ya se consolidó, ya sanó. Esta clasificación de Scherne es para poder ver lesiones de partes blandas, de piel principalmente, ¿no? Cuando existen heridas, entonces se da una clasificación, ¿no? Por ejemplo, esta, ¿no? Grado 1, hay una fractura cerrada con un mecanismo de baja energía y solamente vamos a ver escoriaciones, ¿no? Abrasiones superficiales o contusión de partes blandas. En la tipo 2, también hay una fractura cerrada con importante contusión muscular, seguramente va a estar edematizado, hinchado, bastante dolor, abrasiones a un mecanismo de moderada a alta energía y lesiones esqueléticas, ¿no? Alto riesgo de síndrome compartimental. Acá los pacientes van a venir con bastante dolor, siempre hay que comparar con el lado sano, ver, incluso medir, agarrar un centímetro y medir para poder ir viendo en tiempo. Si al día siguiente o en horas aumenta en volumen, hay que pensar en un síndrome compartimental. Es una emergencia traumatológica, hay que realizar una fasciotomía. Y en el grado 3, entonces acá ya va a estar abierto, hay un extenso aplastamiento de las partes blandas con avulsión subcutánea y lesión arterial o síndrome compartimental establecido. Y acá hablamos, por ejemplo, de las fracturas expuestas. Las fracturas abiertas o expuestas, que es otro tipo, es aquella en la cual existe una herida en la piel que se va a comunicar al exterior con el foco de fractura. Aquí no se olviden, hay una clasificación que es la de Justilo y Anderson, muy conocida. Entonces aquí se clasifican en 3 grados, ¿no? 1, 2 y 3. El tamaño va a ser un factor, la contaminación, la afección de partes blandas y el daño óseo. En la tipo 1, por ejemplo, el tamaño de la herida menor a 1 centímetro, la contaminación es limpia, la afección de partes blandas mínima y el daño óseo es simple, mínimo, hay una mínima conminución y generalmente en este caso, pues, el manejo, desde aquí ya nosotros debemos de hacer el manejo, ¿no? Ustedes ven a un paciente con una fractura expuesta, lo principal es inmediatamente administrarle antibióticos. Mientras más antes administren antibióticos, la posibilidad de que pueda presentar
a posteriori una osteomielitis disminuye. Entonces, si ustedes instalan los antibióticos 12 horas después, el paciente, la probabilidad de que haga una osteomielitis posteriormente es alta. Por eso es importante la administración de antibióticos. Cuando veamos el tema de fracturas expuestas, ya vamos a ver el protocolo. Pero aquí ya lo que ustedes tienen que meterse en la cabeza, cuando ven una fractura expuesta, primero antibióticos, después sus analgésicos y después lo inmovilizan. En un grado 2, ya hablamos de un tamaño de herida entre 1 centímetro a 10 centímetros. Ya es un poco más escandalosa la herida. La contaminación es moderada. Probablemente van a encontrar restos de pasto, tierra, piedra. Las partes blandas van a estar comprometidas hasta el músculo. Y la conminución es moderada, o sea, no es tan multifragmentaria la parte ósea. Aquí hay que coberturar inclusive con doble antibiótico. Y en un grado 3, y es mucho más grave, y se clasifican en 3 tipos, ¿no? A, B y C. Acá, en cuanto al tamaño, hablamos mayor a 10 centímetros. Grande. Esto definitivamente está ligado a un trauma de alta energía. Un accidente de tránsito, una caída de altura, ¿no? La contaminación es alta, ¿ya? Es alta. Acá la afección de partes blandas en el tipo A, hay un aplastamiento severo, hay que siempre hacer el descarte de un síndrome compartimental, y la fractura pues es conminuta, con múltiples fragmentos, ¿no? ¿Ya? Hasta acá todavía es viable, podemos hacer un manejo, una limpieza quirúrgica, estabilizar con un fijador externo. Tipo B, miren, hay una grave pérdida de cobertura, o sea, ya no hay músculo, hay pérdida de sustancia, ¿ya? Acá hay pérdida de sustancia, la cobertura es pobre, o sea, acá ya comenzamos a pensar de que el pronóstico ya no es bueno, incluso se puede llegar a pensar ya en la amputación del miembro. En la tipo C, aquí ya hay compromiso vascular. Si hay compromiso vascular, ese miembro no tiene irrigación, por lo tanto, la probabilidad es altísima de amputación. La cobertura es pobre. Entonces, en esta tipo 3C, acá en la tipo 3B todavía estamos pensando. En la tipo 3C ya es casi seguro que vaya a una amputación, ¿ya? Es casi seguro que vaya a una amputación. ¿Alguien quiere entrar? Ya. Entonces, hasta ahí está claro. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hasta ahí, por favor. Si tienen alguna duda, por favor, me interrumpen, no hay problema. Pregúntenme. ¿Está claro hasta ahí? Sí, doctor. Ya, perfecto. Seguimos avanzando. Ya, hasta ahí hemos visto algo de generalidades, ¿no? Los tipos, cómo se producen, tipos, ¿no? Fractura cerrada, fractura abierta. También se pueden clasificar por la extensión del trazo, ¿no? Una fractura completa, incompleta y superióstica, ¿ya? Entonces, miren, acá, por ejemplo, podemos ver una fractura incompleta, la llaman a lo clásico que capaz ustedes han escuchado. Es una fisura, dicen. Es una fisura nada más, ya. Esa es una fractura incompleta. Una fractura completa quiere decir que hay compromiso de las dos corticales, externa, interna o anterior o posterior, como deseen. Hay compromiso de las dos corticales y puede haber o no desplazamiento. Eso es una fractura completa. Ahora, una fractura superióstica es aquella, por ejemplo, que se da generalmente en los niños, ¿no? En los niños se dan este tipo de fracturas incompletas, ¿no? Miren, por ejemplo, por arqueamiento, se da este tipo de fracturas. ¿Ah? Ustedes pueden ver, no hay ningún trazo, pero ven, el eje está alterado y este necesita tratamiento. Arqueamiento plástico se le conoce. Esto es una fractura en torus, en la cual hay compresión axial, tanto de la parte proximal como de la parte distal, y se produce este arqueamiento o fractura en torus. Y esta es una fractura en tallo verde. Todas estas son fracturas incompletas. Estas completas, y hay compromiso de ambas corticales, miren. Ambas corticales. Esta se da más en adultos. En los niños también se da, ojo, fracturas completas, ¿eh? Pero es raro. Lo más común son estos 3 tipos. Arqueamiento plástico o deformidad plástica, así se le conoce, fractura en torus y fractura en tallo verde.
Por el número de fragmentos también podemos clasificarlos. Una fractura simple, una fractura conminuta o una fractura compleja. Por ejemplo, esto es una fractura cerrada en la cual no ha habido desplazamiento y puede ir bien con un tratamiento conservador. Esta ya es una fractura expuesta, tiene que haber un tratamiento, una limpieza y finalmente una fijación definitiva. Esta es una más compleja en la cual hay una fractura conminuta o multifragmentaria. Acá en la imagen podemos ver, ¿no? Miren, una fractura compleja con múltiples fragmentos. Aquí yo me puedo puedo poner a pensar por la imagen, no sé, miren, hay múltiples fragmentos. Puede ser incluso una herida por una fractura por arma de fuego. ¿Eh? Puede ser una herida por arma de fuego. ¿Ya? Por la imagen nomás. O lo otro que me puedo pensar, a ver qué podría ser un accidente de tránsito, podría producir eso, de alta energía, probablemente, en moto ya, podría ser un accidente en moto, ¿no? Moto lineal, ¿sí? Entonces, según el patrón de interrupción, lo que les había dicho, ¿no? Hay completas, simples, a 2 fragmentos, dobles, en la cual hay fracturas donde hay más de 2 fragmentos, multifragmentaria, más de 3 fragmentos, conminuta, ¿no? Múltiples fragmentos. ¿Ya? Por el trazo también podemos ver, ¿no? Miren, una fractura transversa, una fractura oblicua, una fractura espiroidea y una fractura de tipo longitudinal, por la forma del trazo. Por las relaciones de sus fragmentos entre sí, no desplazadas y desplazadas. Acá, por ejemplo, vemos una fractura ligeramente desplazada por la angulación que va a presentar. Acá hay una desplazada lateral incompleta, desplazada lateral completa. Aquí está desplazada y está cortada con cabalgamiento. Impactada, rotada, ¿no? Entonces, todos esos tipos de trazos podemos visualizar, ¿no? Según su desplazamiento, también podemos ver, como lo hemos mencionado, ¿no? Cabalgada, diastazada, rotada, con desviación lateral a la izquierda, a la derecha, con desplazamiento incompleto, completo. Eso es importante reconocer y cuando veamos imágenes eso es lo que vamos a tratar de ver. En cuanto a la clasificación es importante, miren, esto es lo que tiene que, este es el ABC. En la clasificación, si bien es cierto, cuando nosotros vemos en la parte hospitalaria, nosotros ¿cómo clasificamos a la fractura? Decimos, ¿no? Es una fractura a nivel de la epífisis, de la metáfisis, de la diáfisis, ya está. Y le damos nombre, le vamos dando nombre, ¿no? Es una fractura a nivel del húmero proximal, o a nivel del tercio proximal del fémur, o a nivel del tercio distal del peroné o de la tibia. Esos términos nosotros manejamos en la parte hospitalaria. Pero cuando nosotros hacemos un artículo de investigación o revisamos trabajos publicados, no vamos a ver ese tipo de descripción. Ustedes van a leer y no van a encontrar que es una fractura a nivel del tercio distal del fémur, conminuta, no. Van a encontrar una clasificación y les va a decir, es una fractura de tipo, les van a poner esa numeración. Por ejemplo, miren, si se trata del húmero, le dan esa puntuación 1. Si se trata de los huesos del cúbito y del radio, le dan la puntuación 2. Si se trata del fémur, 3. Si se trata de los huesos de la pierna, se le da el número 4 y así sucesivamente. Pero esos 4 segmentos son importantes que ustedes tengan que reconocerlo. Y después de eso, si se da, por ejemplo, miren, acá tenemos la numeración. Húmero 1, cúbito y radio 2, fémur 3, tibia y peroné 4. Después, si la fractura es a nivel del tercio proximal, se le da otra vez la numeración 1. Si es a nivel de la diáfisis, 2. Si es a nivel del tercio distal, 3, ¿no? Entonces, esa es la forma como se le va dando la numeración. Entonces, por ejemplo, si fuera una fractura a nivel del húmero, a nivel del tercio proximal, entonces yo le daría una puntuación primero 1, después le doy nuevamente 1, porque se trata del tercio proximal. Ahora, si fuera a nivel de la diáfisis, sería 1, 2. Si fuera a nivel tercio distal, 1, 3. Entonces ya se le va dando esa numeración. Vamos a ver, hay unas imágenes que les voy a mostrar, ¿ya? Entonces hay grupos y subgrupos para poder darle la clasificación, que ya vamos a ir viendo, ¿no? Pero esto es lo que tienen que fijar, ¿ya?
húmero 1, huesos del antebrazo 2, fémur 3, tibia y peroné 4. Y si es proximal 1, si es diaficiario 2 y si es distal 3. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener en cuanto a la clasificación internacional. El diagnóstico, la parte clínica es importante, ¿no? Por eso yo les decía, ¿no? Cuando hablamos de fractura, lo primero que viene a la mente, ¿qué cosa es? Dolor, ¿no? Lo primero que se nos viene. Fractura está relacionada a dolor. Después nos ponemos a pensar, ¿no? Claro, pérdida de solución de continuidad, impotencia funcional, aumento de volumen, edema, limitación funcional, ¿no? Crepitación, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Fractura, que nosotros siempre tenemos ese término en traumatología, la fractura no camina, ¿no? O sea, el paciente que viene, ¿no? Muchas veces nos hacen interconsulta de niños y se equivocan con las fracturas a nivel de la fisis, ¿no? Piensan que es una fractura y nos dicen, doctor, hay una fractura, ¿dónde tiene fractura? Tiene fractura en la tibia, doctor, y el niño entra caminando. Y también tiene en la muñeca y entra con su juguetito agarrando, ¿no? Entonces, ya con eso ustedes se dan cuenta que probablemente no haya nada. Pero si viene en una silla de ruedas, lo traen cargando, ya, entonces se ponen a pensar, ¿no? Probablemente puede haber una lesión ósea ahí. Entonces, las fracturas no caminan. Es cierto, puede haber una fisura y puede caminar el paciente, sí. Por eso es muy importante la clínica. Ustedes agarran, tienen que hacer la palpación, tocar, ver si hay deformidad o no. Entonces, de acuerdo a esa disquisición clínica, ustedes ya van tomando una decisión y si es que ven por conveniente, entonces van a tener que tomar placas radiográficas, siempre en 2 proyecciones, anterior y lateral, siempre, siempre, no se olviden de eso. En la exploración clínica, la inspección, la palpación, la evaluación de la movilidad, el estado neurovascular, eso es importante en la exploración clínica. Nosotros en la semiología ya han hecho ustedes, han visto, ¿no? Inspección, palpación, no podemos hacer percusión, no podemos hacer auscultación, pero sí podemos evaluar los rangos articulares, sí podemos ver la parte neurovascular, pulsos, movimiento, sensibilidad, eso sí podemos ver. Si sospechan que hay fractura, tomar 2 proyecciones, AP y lateral, no se olviden de eso. En la clínica ya les había dicho, lo más importante, dolor, limitación funcional, deformidad, equimosis, probablemente lesión o daño cutáneo, daño neurovascular puede presentar. En el estudio radiológico, en los exámenes auxiliares, lo más común que solicitamos nosotros es una placa radiográfica, en 2 posiciones, ya les hemos dicho, frente y lateral. Eso es importante porque muchas veces la imagen nos puede engañar. Entonces aquí vamos a corroborar la presencia de la fractura, la localización de la fractura, el tipo de trazo, número de fragmentos, si está desplazado o no, la presencia o ausencia de una patología, puede estar presente un tumor, un quiste, ¿no? En el tratamiento lo que tenemos que hacer, reducir, inmovilizar y el tratamiento funcional. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con fractura, cuando vayan a su serum, por eso les decía, ¿no? A los primeros doctores que están viniendo a la rotación, lo primero, si hay fractura, el paciente está ligado a dolor, lo primero que tienen que colocar pues son analgésicos, ¿no? Analgésicos. Colocar una buena férula, tienen que inmovilizarlo. Y después lo derivan, ¿no? Lo derivan, pero tienen que hacer, eso es lo mínimo que tienen que hacer. Analgésicos, inmovilización y referencia, ¿no? Si están cuando vayan al serum. Es lo básico que tienen que aprender en traumatología. No vayan a pensar que cuando venga un paciente con fractura lo van a estar mirando, le van a dar su paracetamol y le van a colocar un pedacito de cartón. No van a hacer eso, ¿no? Por eso están llevando el curso de traumatología. La idea es esa, que ustedes puedan por lo menos tener una idea más clara de cómo hacer el manejo de una fractura. Es básico eso, ¿no? Y si ven herida, le tendrán que poner antibiótico. Tendrán que ponerle antibiótico. Y lo básico, colocar una buena férula de yeso, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hacen, no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Hay que hacer una reducción anatómica, inmovilizar con un aparato de yeso, se forma el callo y se empieza la rehabilitación lo más pronto posible. Si es una fractura expuesta, lo que se hace es una limpieza quirúrgica y después hacer una fijación externa, ¿no? Este es otro método por el cual se resuelven las fracturas, ¿no? Quizás ustedes alguna vez han visto, ¿no? Este tipo de pines externos con una barra metálica en la parte externa. Ese es un fijador externo, que es un tratamiento para fracturas expuestas en este caso.
¿Por qué? Porque nunca se puede resolver con una placa interna. ¿Por qué? Porque está contaminado, el tejido óseo está contaminado. Lo que se hace es colocar barra externa, pines externos, y con eso fijamos la fractura. ¿Qué complicaciones podemos tener en las fracturas? Inmediatas, un shock traumático, puede haber un shock hipovolémico, lesiones neurológicas, vasculares o fractura expuesta. Y complicaciones tardías, por ejemplo, un tromboembolismo venoso pulmonar podría ser, o de miembros inferiores, una necrosis ósea vascular, contracturas isquémicas, el embolismo graso. Recuerden eso también, ¿no? Cuando ocurre una fractura en huesos grandes, tipo húmero, tipo fémur, puede haber un embolismo graso. ¿Qué cosa es eso? Sale el tejido óseo, en este caso, la médula ósea, contiene grasa principalmente, y esta puede ir a la circulación y puede provocar un embolismo graso a nivel de pulmonar, ¿no? Entonces, es una emergencia también esto, hay que saberlo reconocer y necesita un tratamiento inmediato. Y lo otro tardío que pueden ser que no pegue la fractura, que es comúnmente conocido como pseudoartrosis. El proceso de consolidación también es importante, se puede dar mediante dos mecanismos. Si es directa o primaria, es aquella en la cual el tratamiento en conclusión se hace por placas, tornillos, fijadores externos, ¿no? O sea, tratamiento quirúrgico. Entonces aquí se va a producir, ¿qué cosa? Se produce cuando se consigue una reducción anatómica de los fragmentos, anatómica adecuada, y aquí no va a haber movimiento, ¿no? Hay una ausencia completa del movimiento. ¿Por qué? Porque lo vamos a fijar pues, con placa y tornillos. En cambio, la indirecta o secundaria se puede producir en fracturas no estabilizadas quirúrgicamente o en las que hay una cierta movilidad interfragmentaria, ¿no? Se puede inmovilizar con aparatos de yeso o se puede colocar pines, clavos, en la cual no va a haber una ausencia completa del movimiento. Va a haber movimiento, pero llegan a consolidar, por ejemplo, con un aparato de yeso. Esa es una consolidación indirecta. La directa es quirúrgica, la indirecta no necesariamente. En el proceso de consolidación pasa por diferentes fases. Primero hay una formación del hematoma, después formación del callo de fractura, que se da más o menos a las 4 semanas, un callo blando, y a las 6 semanas ya encontramos un callo duro. Pasado los 2 meses, hasta 3 meses, ya hay una remodelación en la cual intervienen lo que vienen a ser los osteoclastos en la remodelación ósea. La producción del hematoma se va a dar a las 18 o 20 horas. Luego este coágulo se va a organizar formando lo que se conoce como callo blando y duro. Finalmente, la recomposición de la arquitectura ósea que se ajusta a lo habitual o a lo antiguo. Listo, a ver, hasta aquí. Un momentito. Vamos a mostrar la parte de clasificación. Un ratito. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor? Algo que les haya llamado la atención. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, con confianza. Sí, adelante, sí, lo escucho. Buenas tardes, doctor. Sí. Y con respecto, por ejemplo, si tenemos una fractura abierta, ¿podríamos tal vez hacer vacuna o suero antitetánico? Perfecto, muy buena pregunta, Edwin. Exacto. Dentro del protocolo en el manejo de las fracturas expuestas, aparte de todo lo que hemos mencionado, los antibióticos, el manejo quirúrgico, la limpieza, se debe de proporcionar la vacuna antitetánica. ¿Por qué? Porque al estar expuesto el tejido óseo que es estéril, es probable que haya sido contaminado con bacterias anaerobias, por ejemplo, y la posibilidad de que pueda presentar esta patología es alta. Entonces, por eso es que dentro del protocolo de las fracturas expuestas se indica la vacuna antitetánica. Hay un esquema, la inmunoglobulina y los anticuerpos, ¿no? Eso cuando hagamos la parte de fracturas expuestas lo vamos a especificar en un cuadro. Entonces, lo que tiene que quedar también ahí es importante, lo que acaba de comentar su compañero, aparte del manejo antibiótico, aparte de la limpieza quirúrgica, la fijación, la vacuna antitetánica también va como indicación. Entonces, eso es importante. Muy buena pregunta.
A ver, ¿alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Visualizan mi pantalla? ¿Se logra visualizar? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Sí, ya, doctor. perfecto. Ya, acá vamos a ver clasificación. Rápido nomás les voy a pasar. Acá lo que quiero que me... Guau, un ratito. Acá lo que quería que me... Lo importante. Entonces, lo que estábamos hablando. Entonces, se visualiza, ¿no? Ven mi pantalla, por favor, me avisan. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, perfecto. Miren, acá nuevamente vemos a nuestro esqueletito y acá vemos la clasificación. Entonces, acá podemos ver, miren, de lo principal, ¿no? Húmero, o brazo, antebrazo, muslo, pierna. Entonces, le da la numeración 1, 2, 3, 4. En el pie, por ejemplo, ya los huesos del tarso 7, los huesos del pie y lo que vienen a ser los metatarsianos 8, en la cadera es 6, en la columna es 5, en la clavícula 6, la cabeza 9. Eso se va viendo por segmentos. Pero acá lo más importante es que vean de la parte anatómica más grande, ¿no? Brazo, antebrazo, muslo y pierna. Se le da esa numeración, 1, 2, 3 y 4. ¿Hasta ahí estamos claros? Perfecto. Para seguir avanzando. ¿Queda claro hasta ahí? Sí, 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 doctor. Ya, vamos a seguir avanzando. Después les había dicho de que si la fractura ocurre a nivel del tercio proximal de cualquiera de estos segmentos, se le da la numeración 1. Si ocurre a nivel de la diáfisis de la parte media, se le da la numeración 2. Y si ocurre a nivel de la parte distal, se le da la numeración 3. ¿Perfecto? Seguimos avanzando. sí, doctor. Ya está. Ya, ahora, después de esa numeración, por ejemplo, si es una fractura, yo veo que es una fractura a nivel del fémur, a nivel de la diáfisis. Entonces yo le doy una numeración primero, veo fémur, 3. Si es a nivel de la diáfisis, 2. Entonces ya tengo 3, 2. Después, ¿qué se le va? Se le va dando el alfabeto, ya utilizamos, ya no números, sino se le da el alfabeto A, B o C. A quiere decir que es extraarticular, es una fractura simple y extraarticular. Tipo B viene a ser una fractura en la cual B y C ya es más compleja, son multifragmentarias. Y en acá ya puede ser con compromiso, si es proximal o distal, articular. Pero si es a nivel de la diáfisis, hablamos de una fractura simple, o mejor dicho, en ala de mariposa, B y C viene a ser una fractura multifragmentaria. Vamos a verlo con imágenes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, miren acá. Vemos una fractura a nivel de la diáfisis, ¿ya? A nivel de la diáfisis. Miren, acá, por ejemplo, a nivel del húmero, le da la numeración inmediata, 1, 2. A nivel del cúbito, 2, 2. A nivel del fémur, 3, 2. A nivel de la tibia, 4, 2. Ya. Ahora, hay que darle el alfabeto A, B o C. Entonces, vemos, ¿cómo es? ¿Es una fractura a trazo simple? Ya, esa le damos A. Si es una fractura en ala de mariposa o en cuña, B. Y si es una fractura con 2 o más fragmentos, se le da la letra C. ¿Hasta ahí estamos claro? ¿Se entiende? Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, miren, hasta ahí con la imagen estamos viendo. Si yo me refiero a una fractura, ustedes ven en un artículo la fractura 4-2C, estaría hablando de que es una fractura a nivel de la tibia, a nivel de la diáfisis y multifragmentaria. ¿Listo? Listo. Ahora, se le puede dar también, se le puede agregar a esa letra una numeración 1, 2 o 3, ¿ya? Entonces, si es extraarticular, si está fuera de la articulación, se le puede dar, ya, no, esto es para las partes proximal y distal, es decir, de la parte del tercio proximal o del tercio distal. Se le puede dar la denominación A, B o C. A ver, retrocedemos un poquito para que me entiendan. Esto es a nivel de la diáfisis, ojo. Fractura simple, A. Fractura en ala de mariposa, B. Fractura de 2 trazos o más, C. Eso es a nivel de la diáfisis. Perfecto. A nivel de la parte proximal o distal de estos huesos, se le da también esta denominación A, B o C. ¿Pero cómo? Si A se le da si es extraarticular,
B se le da si es articular parcial y C si es articular completa. Vamos a ver en imagen. Entonces, miren, por ejemplo, a nivel de la parte, acá se ve a nivel de la parte proximal o distal. Si es una fractura extraarticular que está fuera de la articulación, se le da la letra A. Si es una fractura articular simple, se le da la letra B. Y si es una articular compleja, miren, a 2 trazos, se le da la letra C. Esto se da tanto a nivel proximal como distal, porque va a haber articulación. ¿Se entiende hasta ahí, por favor? A ver, me confirman si se entiende. Si hay alguna duda, por favor, ahora hablen o callen para siempre. ¿Se entiende hasta ahí? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, yo creo que sí. Sí. Perfecto. Ya, seguimos avanzando, ¿ya? Entonces, hasta ahí. Entonces, acá tenemos, ¿no? Hay algunos ejemplitos incluso. Entonces, extraarticular, no se olviden, A. Extraarticular bifocal o simple, B. Y fractura intraarticular compleja, C. ¿Listo? A ver, vamos a ver mejor con un ejemplito para que podamos verlo, ¿ya? Vamos a ver. Acá hay varios, es lo básico que tienen que saber. Ya, acá por ejemplo, miren. ¿Se ve la imagen? ¿Qué segmento óseo es? ¿Qué hueso es? Fémur. Fémur, perfecto. Entonces, ¿qué número es? Si ya hablamos de fémur, ¿qué número es? 3. 3. 3. Perfecto. ¿Qué zona es? ¿Qué zona afectada es? 3. La parte distal. Entonces sería 3, 3. 3, 3. Ya está. Hasta ahí estamos bien. Hueso, 3. Segmento, 3. Perfecto. 3, 3. Y ahora, ¿qué más sabíamos? Tenemos que darle una letra. A, B o C. ¿Qué les parece ahí? ¿Tiene compromiso articular o no? No. Sí, sí Parece tiene. que no, ¿no? Parece que no. A ver, vamos a ver. Ah, no, sí hay compromiso articular. Entonces, y es complejo, ¿no? Hay varios fragmentos. Por eso le dan la letra C. Recuerden, ¿no? Habíamos dicho A cuando es extraarticular, B cuando es articular simple y C cuando es articular complejo. Y esta otra numeración se le da por la magnitud, ¿no? Por multifragmentario. Si fuera un solo trazo es 1, si es a 2, 2, si es multifragmentario, 3. Vamos a ver otro, ya este. Ya, igual, numeración, ¿qué número? 3. 3. ¿Qué más? ¿Dónde está ubicada la fractura? Dos. La diáfisis, ya sería 3, 2. Ya está. Y ahora en la diáfisis habíamos visto la clasificación ABC. ¿Qué tipo es? A, ¿no es cierto? A, porque es un trazo simple. Si fuera con ala de mariposa sería B, y si sería con varios fragmentos, C. Perfecto. A. Listo. Y en la clasificación les aseguro que es 1, ¿no? O 3. Hay 3 por la flexión, porque está por la flexión. Aquí vemos una distracción, ¿no? Eso es lo que hay que aumentar. Eso es lo que vamos a ver, es lo que falta quizás. Entonces, la clasificación se va a dar de acuerdo a la forma, a la disposición de los fragmentos y la ubicación. Entonces, cuando ustedes vean en artículos, van a ver estas imágenes, ¿no? Lo que les decía, ¿no? O sea, les van a poner simplemente la numeración. 1, 2, A1, entonces ustedes ya tienen que inmediatamente, ¿no? A la memoria, tener en cuenta esta clasificación, la clasificación AO, ¿ya? Yo les voy a proporcionar estas diapositivas, eso no se preocupen. ¿Ya? Y la última parte que quería que vean era rapidito nomás sobre inmovilización, ¿ya? No nos queda poco tiempo. A ver. Bueno, de inmovilización vamos a hablar en la parte práctica, ¿no? Es más, esto es vamos a hacer un taller al final, ¿ya? Con todo el grupo, vamos a hacer un taller, pero tienen que tener idea o noción, ¿no? La inmovilización, las fracturas sanan por inmovilizándolas.
Si una fractura se mueve, no va a pegar nunca, no va a consolidar. Pero si la inmovilizamos, sí. Con la inmovilización, disminuyendo el movimiento, es que las fracturas van a sanar, van a consolidar. Entonces hay diferente tipo de formas de inmovilizar, desde un vendaje, desde vendas elásticas, adhesivas, desde férulas o aparatos de yeso completos, cerrados, como ven en la imagen. ¿El objetivo cuál es? Calma el dolor, disminuye la inflamación, previene daños a nivel de los tejidos, mantiene la reducción y previene compromisos vasculares y nerviosos. Es lo que hace una férula. Colocas una férula, un aparato de yeso, inmediatamente calma el dolor. Es analgésica. Ahora, pues hay indicaciones, ¿no? Puede ir desde un tratamiento parcial o definitivo de una lesión o deformidad. Puede ser parcial cuando colocamos una férula o puede ser definitivo cuando colocamos un aparato de yeso cerrado en una fractura que obvio que no se haya desplazado, ¿no? Que sea una tipo A, por ejemplo, ¿no? El yeso es un mineral compuesto de sulfato de calcio, ¿no? Principalmente, y este va a tardar poco tiempo para poder secar, ¿no? En minutos. Estas vendas de yeso vienen en diferentes longitudes, hay que saberlas pedir también, ¿no? Por ejemplo, para miembro superior son las de 4 pulgadas, para miembro inferior las de 6 pulgadas. Eso es algo que más bien no tienen que olvidarse. 4 pulgadas para miembro superior y de 6 pulgadas para miembro inferior. Podemos utilizar hasta de 8 pulgadas también, ¿no? Que generalmente esas las utilizamos en caso de fracturas de escápula o fracturas de hombro, pero las más usadas son las de 4 y 6 pulgadas. Ahora también recuerden que hay vendas o vendas de yeso de acrílico, ¿no? De material acrílico, ¿ya? Que viene en diferentes colores, pero esta es la clásica, ¿no? La venda de yeso que tenemos en los hospitales. Ahora, si quiere uno hacerse colocar una venda de yeso acrílico, es un poquito más cara, pero es más cómoda, más liviana, ¿no? Es fibra de vidrio, ¿no? Es fibra de vidrio. Estos son los materiales que utilizamos, ¿no? Un cortador, agua, algodón, vendas, ¿no? Guantes. La inmovilización se realiza con los objetivos que ya les había mencionado, ¿no? Con el objetivo de disminuir el dolor, resolver el problema, en este caso la lesión ósea en este caso. Entonces van tomando diferente nombre, ¿no? Puede ser una férula de yeso. En este caso vemos una bota de yeso, por ejemplo, acá, ¿no? Miren, un aparato de yeso cerrado. Entonces estas van a cumplir el objetivo de inmovilizar. Siempre las férulas de yeso tienen que cumplir estos criterios, ¿no? Inmovilizar una articulación. Esto es lo que ustedes tienen que saber, sí o sí. Cuando llegue una fractura a su puesto, tienen que realizar esto. Cubrir 2/3 partes de la circunferencia, garantizar una adecuada resistencia, evitar movimientos de la extremidad, evitar comprimir las vendas de sujeción. Por lo menos unas 12 a 13 capas de venda de yeso les asegura una buena férula. Si le ponen 3, 4 vueltitas, se va a romper, ¿no? Cuando llegue al hospital ya va a llegar rota la férula. Tienen que asegurar eso también. Este es un yeso circular, es distinto a la férula, ojo. Yeso circular es completo, cerrado. Entonces, aquí la indicación, los objetivos es no perder la reducción, moldear el yeso adecuadamente, cumplir con los límites y grados, cubrir adecuadamente la extremidad, no ajustar, no apretar mucho, porque podemos producir un síndrome compartimental también. Entonces, de acuerdo a la zona, se colocan estos aparatos. Por ejemplo, si es una fractura de tibia, hay que colocar por encima de la rodilla, si no se va a mover eso. Entonces, ahí hablaríamos de un yeso muslopedio. Si es por debajo de la rodilla, hablamos de un yeso suropedio. Si es a nivel del miembro superior, hablamos, por ejemplo, del brazo hasta la mano o antebraquio palmar. Si es desde el brazo o por debajo de la articulación del hombro hasta la mano, una férula de yeso, un aparato de yeso braquiopalmar. Ya va tomando el nombre de la zona anatómica. Todo esto que ven acá en imágenes lo vamos a hacer en un taller, no se preocupen, esto lo vamos a hacer al final para todo el grupo, en un taller que lo vamos a realizar, no se preocupen. Es mejor ver, de hecho que las imágenes te orientan, te ayudan, pero es lo que queda y perdura es lo que ustedes puedan ver, visualizar, ¿no? Pues no va a haber problema, no se preocupen de esto, lo vamos a realizar.
Por ejemplo, acá, ¿no? Estamos poniendo un yeso, un aparato de yeso cerrado, braquiopalmar. Acá probablemente, ¿qué cosa? Haya una fractura a nivel del antebrazo, o puede haber una fractura a nivel del tercio distal del húmero, ¿ya? Entonces, en esos casos ponemos este tipo de aparato de yeso. Después hay que colocarle su cabestrillo, ¿no? Importante. Acá abajo, por ejemplo, vemos un aparato de yeso muslo-pedio. Probablemente hay una fractura de tibia o una fractura a nivel de la rodilla, que no se haya desplazado, por supuesto, y por eso es que el manejo es conservador. En el miembro superior se pueden hacer estas férulas en U para las fracturas a nivel del húmero proximal. Eso lo vamos a hacer, no se preocupen. Fracturas de braquiopalmares también se pueden hacer, por eso les decía, fracturas a nivel de lo que es el húmero distal y fracturas a nivel de lo que viene a ser la parte diaficiaria del cúbito y del radio. Hay varios tipos, ¿no? El yeso antebraquiopalmar en el caso de fracturas de radio. Las fracturas de radio es común y esto es el aparato de yeso que colocamos. O pueden ser también incluso por encima del codo, ¿eh? Va a depender mucho del tipo de trazo, del desplazamiento, ¿ya? Eso lo vamos a ir viendo en la práctica y también en un taller que ya les he dicho. Fracturas de escafoides, se colocan fracturas antebraquiopalmares cubriendo el pulgar para que limite la movilidad a nivel de esta articulación. Las fracturas de metacarpiano, igual en posición anatómica, ¿no? Entonces, todo esto que estamos viendo en imágenes lo vamos a realizar, no se preocupen, ¿no? Acá, por ejemplo, en una bota, la famosa bota de yeso o bota suropédica, ¿no? Toma el nombre. Esta es una calza de yeso, esta es una inguinopédica, porque va desde la ingle hasta el pie. Acá probablemente hay una fractura de fémur. Estas son en espica, pero esto ya no se pone, ya no se utiliza. Esto se utiliza más en niños, cuando hay una fractura de fémur, por ejemplo. En niños sí, utilizamos estas inguinopélvicas. Utilizamos todavía. Estas son las botas, bota suropédica. Entonces acá hay límites, ¿no? Desde dónde a dónde, por debajo de la rodilla, 2 traveses de dedo, 6 a 8 centímetros por debajo de la zona poplitea, importantes. Esta es una inguinopédica, fracturas de tibia probablemente, es lo más probable. Siempre no se deben de colocar en forma recta, siempre debe haber una angulación de 45 grados, 15 a 20 grados, mejor dicho, a leve flexión. ¿Ya? Siempre poner un rodete por debajo para que genere esa flexión. Estas no se utilizan ya este tipo en adultos, más es en niños, las de tipo espica. Estos son los materiales que se utilizan, utilizamos, nosotros tenemos en el servicio de traumatología, ¿no? Un cortador de yeso, aquí está también un cortador manual, este es eléctrico, tijeras, ¿no? Acá el uso, por ejemplo, de la técnica Gibsona, ¿no? Para el corte de la venda de yeso, que protege la piel para no cortar, ¿no? Listo, entonces eso era lo que quería mostrarles en este primer alcance. Entonces hemos visto lo que son generalidades de fracturas, hemos visto clasificación y finalmente inmovilizaciones, ¿no? Que eran los temas que se me han encargado. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda antes de terminar. Hablen o callen para siempre. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Hola, ¿están ahí? ¿Me escuchan o ya se fueron? Sí, se escucha, doctor. Ya, perfecto. Ya, entonces miren, si tienen alguna duda, también me lo pueden hacer cuando tengamos la parte práctica, con confianza. Ya saben, yo también soy egresado de la facultad, soy como su hermano mayor de ustedes. Estamos ahí para poderlos ayudar, poderlos despejar alguna duda que tengan, con confianza. También les he enviado información a la delegada, seguramente ya les va a compartir de todo lo que hemos avanzado, imágenes, información teórica. Entonces ahí tienen toda la información.
Ustedes seguramente deben de tener, están en una era en donde la tecnología y los libros están de sobra, tienen de todo, cualquier libro de traumatología, porque si yo les digo, ¿no? La información está. Entonces, los libros de referencia les he dado Silverman y las guías de la AO, que le he brindado también, y algunos, como por ejemplo los libros de AMIR, el del MIR, el del CTO, que orientan bien, si bien es cierto, la información teórica es mínima, pero es concisa. En los libros que se pueden guiar, ya les he dicho, el de AO, el de Silverman, ¿ya? Por lo menos en la parte que yo voy la parte teórica que yo voy a dictar, ¿ya? Listo. Entonces, no, si no hubiera ninguna pregunta, no hubiera alguna duda, a ver, un ratito voy a registrarla, y acá voy a tomar foto, un ratito, de los que están presentes, un ratito, ya lo tengo. Perfecto, ya está, ya lo tengo. Entonces ya lo tengo registrado a todos los que han estado presentes. Entonces, doctores, doctoras, estudien, lean, si tienen alguna duda con confianza. Eh, estamos para poderlos apoyar en esta parte, en el curso de traumatología. ¿Listo? ¿Todo conforme, delegada? Sí, doctor, muchas gracias. Ya, perfecto. Entonces tengan una buena tarde, un poquito del feriado que queda. Si tienen alguna duda, ya saben, cualquier comentario es bien recibido, no hay ningún problema y estamos para poderlos ayudar. Yo estoy en Salud 1, seguramente ya cuando roten cualquier duda que tengan, igual. Y cuando tengamos clases, no duden, levanten, interrumpan, pregunten, eso es importante, para despejar alguna duda que tengan. ¿Listo? Entonces, Ya, gracias por su atención. Buenas tardes. hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Buena tarde para todos.